por asistir, acercaros a la Casa de América para asistir a este foro de Latinoamérica Global. El motivo de esta mesa redonda, de este foro, es discutir sobre la energía en Latinoamérica. Voy a hacer una pequeña introducción, luego daremos la palabra durante 7 minutos a cada uno de nuestros invitados. Voy a presentarlos primero, antes que nada, para que nos conozcamos. Yo soy John Muller, columnista del diario El Mundo y, bueno, más o menos autor de libros, etcétera, ¿no? A mi izquierda está don Rafael Bernard, director adjunto de Relaciones Internacionales de Repsol. A continuación, Anne Ariño, directora de Promoción y Desarrollo de Latinoamérica de Gas Natural Fenosa. El exministro de la Producción de Perú y decano de la Escuela de Posgrado USIL de Lima, don José Nicanor González Quijano. A continuación, Carlos Gascó, director adjunto de Relaciones Internacionales de Iberdrola. Y por último, Sebastián Feinblatt, consultor de AFE Mercados. Para hacer una breve introducción, básicamente señalar lo que es el famoso trilema energético, ¿no? Se dice que al resolver el problema de la energía o del suministro de energía, del servicio energético y de la economía que hay en torno a la energía, se plantea un trilema que es competitividad, limpieza y seguridad. Normalmente no puedes resolver los 3 desafíos para generar energía de una manera adecuada. Esto está cambiando con la tecnología, pero en general si tienes competitividad en el precio de suministro y limpieza no tienes seguridad, si tienes competitividad y seguridad no tienes limpieza, etcétera. O sea, normalmente una de estas variables queda excluida. Puedes resolver 2, pero nunca los 3. Latinoamérica es bastante rica y diversa en temas energéticos. Hay países exportadores netos e importadores netos. La región tiene el 20% de las reservas de crudo del mundo, el 4% del gas y más o menos 600 gigavatios de potencial hidroeléctrico. Para que os hagáis una idea, el potencial y la potencia instalada mundial de energía hidroeléctrica es de 1000 gigavatios y el potencial hidroeléctrico de un país como España, por ejemplo, es de 1 gigavatio, o sea que eso os da más o menos una magnitud. Latinoamérica tendría 600 veces el potencial hidroeléctrico de España. El consumo de energía en la región aumentó un 34% entre el 2000 y el 2010, según los cálculos de la Corporación Andina de Fomento. Se estima que la demanda en la región va a crecer, se va a duplicar de aquí al 2050. CAF considera que se va a duplicar en 20 años. El mix energético de América Latina es uno de los más limpios del planeta comparado con otras regiones. Un 70% aproximadamente procede de recursos renovables y el peso de la hidráulica es muy grande. Un 20% de térmicas a gas y el resto es carbón y diésel. La característica más notable del panorama energético en América Latina es la falta de integración de sus redes. Una mayor integración de las redes en América Latina, esto no es solo un fenómeno de la isla energética, que es el caso español, y nuestra falta de integración con Europa, es un fenómeno que se produce multiplicado por 1000 en América Latina, ¿no? Una mayor integración permitiría aprovechar mejor los distintos mix energéticos de cada país, asegurar la sostenibilidad medioambiental, bajar los precios y combinar mejor las demandas y la necesidad de garantizar seguridad energética. Pero para eso hay enormes obstáculos políticos y sobre todo históricos para encarar ese proceso de integración. Los subsidios a la energía juegan un papel importante, no son menores en países como Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Venezuela. Ya se ve que no hay una cuestión ideológica. Un país tan liberal como Chile tiene unos subsidios importantes y un país con una economía tan intervenida como Argentina o Venezuela también. El consumo de derivados del petróleo es muy alto. Latinoamérica va a ser en el futuro próximo la segunda zona más consumidora de derivados del petróleo, pero su capacidad de refino es limitada, así que es importadora neta de derivados del petróleo. Esto resulta curioso porque, por ejemplo, en el mundo desarrollado, o en el mundo rico, digamos, en el último tiempo el proceso de cierre de refinerías ha sido muy importante. Se han cerrado, al 2015, a enero, se habían cerrado 54 refinerías en el mundo,
desde 2008, ¿no? El 90% de ellas en países de la OCDE, por ejemplo, Estados Unidos ha cerrado 10. Faltan inversiones importantes para explotar las reservas de hidrocarburos que hay en la región. Básicamente hay dos países que las tienen, Brasil y Venezuela, el presal en la faja del Orinoco. Ahí se calcula que se necesitará alrededor de $1 billón, $1 billón en los próximos 15 o 20 años para explotar estos hidrocarburos. El gas natural licuado es un nuevo actor que va a haber en la región. Se cree que va a ser muy activo a partir de que la ampliación del canal de Panamá y permita el paso de cargueros post-Panamax por el canal, junto con la construcción de instalaciones regasificadoras en Perú, en Trinidad y Tobago, harán que el gas natural coja un papel muchísimo más importante. Argentina es el país de la región que tiene las segundas mayores reservas de hidrocarburos no convencionales. El gobierno argentino anunció hace 2 semanas que ha escogido a Rusia y a Gazprom como aliado para explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Y bueno, hay países que también están incluyendo las energías renovables, especialmente Chile, por ejemplo, solar y eólica en su agenda energética. Los temas que yo diría que están subdesarrollados en la región de América Latina respecto de lo que es la discusión energética global, yo diría que uno, fundamental, ya lo he señalado, es la falta de integración energética. Este es un tema que uno se extraña de que no esté más vivo en las discusiones de los políticos latinoamericanos. Precisamente la integración, tal como está ocurriendo en Europa ahora, es una de las soluciones para equilibrar el entorno energético. Otro aspecto llamativo es la pobreza energética y la relación entre energía y pobreza, que no es un tema para los gobiernos de la región, incluso para sus sociedades. Es increíble, pero hay más de 30 millones de personas en América Latina que no tienen acceso a la electricidad. Y no hay una discusión entre los gobiernos respecto del poder de la energía para frenar o incrementar el crecimiento económico. Es más, os resultará llamativo, pero por ejemplo yo siempre digo que Chile es un país donde la gente huele a humo, porque aún se utiliza la leña como energía para la calefacción, y eso es increíble porque provoca problemas medioambientales muy graves, ¿no? Un tercer aspecto es que las infraestructuras de aseguramiento energético son escasas, o sea, los sistemas redundantes para garantizar que la energía no se corte, como decimos vulgarmente. Estas infraestructuras son escasas. Hay una cultura, lo comentábamos, del generador, de enciendo el generador. Como existe un gran porcentaje de población rural en América Latina aún, existe la cultura de cuando llego a casa enciendo el generador, y eso significa tirar de una energía que necesito inmediatamente. Cuando necesito produzco, no es un sistema que esté permanentemente produciendo. Por último, otro tema que no está en la agenda latinoamericana de las discusiones es la eficiencia energética. Hay infraestructuras industriales muy envejecidas y faltaría, por ejemplo, un programa de optimización de la eficiencia energética en las viviendas, pero bueno, esta es una discusión. La eficiencia energética, sabéis que se le denomina el quinto combustible, la capacidad que tenemos de ahorrar, de gastar más eficientemente la energía. Bueno, pues esta es una discusión que ni siquiera está. Y por último, la geopolítica, a la que nosotros le damos una grandísima importancia, puesto que España es un país central en todas las rutas de paso del mundo. Muchos de los problemas geopolíticos que a nosotros nos parecen importantísimos en América Latina son vistos de una manera muy colateral. Los problemas de Oriente Medio o de Ucrania les pillan bastante lejos y ellos no están en la agenda política ni están determinando la actuación de sus gobiernos. Esto es lo que yo os puedo decir como introducción, y me gustaría que escucháramos en primer lugar a José Nicanor González Quijano, exministro de la Producción. Le ofrezco 7 minutos para presentarnos su parecer. Muchas gracias, John. Mi saludo a Casa de América en la persona de su director general, Tomás Poveda. Mi saludo también a los miembros del panel y, por supuesto, a todos ustedes como asistentes a este foro. En primera instancia, mi felicitación, porque creo que es una introducción muy buena la que ha hecho John. Creo que ha descrito efectivamente todos los problemas que enfrentamos hoy día en la región. E inicio esto con el tema de lo que es hoy día quizás el aspecto principal, ligado evidentemente a la promoción de inversiones vinculadas a energía e infraestructura en general, que es lo relacionado a la eficiencia energética. Tenemos todavía una cultura
que no promueve lo que son prácticas eficientes, y podríamos estar efectivamente enfrentando una circunstancia que exija más sin a su vez exigir al consumidor, tanto individual, familiar como industrial, lo que son las ventajas y beneficios de la eficiencia energética. Estamos en un proceso también de definición de una matriz energética sostenible, de una nueva matriz, en particular en países en donde, después de ser tradicionalmente generadores de energía hidroeléctrica, estamos trabajando en los temas de la matriz gasífera y, por cierto, lo relacionado a recursos energéticos renovables. Eso en la línea del mandato del milenio, y lo que hoy día está vinculado, como mencionaba, a eficiencia energética, revela la necesidad de tener con claridad este criterio de una matriz sostenible. En el caso peruano en particular, después de tener por muchos años un porcentaje significativo de energía hidroeléctrica, con lo que ha sido el desarrollo de la industria gasífera, hemos pasado casi a equiparar lo que son las participaciones de ambos sectores en el sistema energético nacional, y todavía muy pobre en lo que constituye los recursos energéticos renovables. Al momento tenemos legislación que busca promover y llegar al 5% de la capacidad total de energía, lo cual resulta todavía insuficiente si es que queremos caminar en conjunto hacia esta matriz energética sostenible. Las potencialidades de la región en países como Perú, como Chile, son inmensos. La costa peruana en particular se presta, por ejemplo, para proyectos de energía eólica. En más de un lugar en la costa tenemos vientos por encima de los 10 metros por segundo, y ya empezamos a ver proyectos significativos por parte de inversores españoles y otros también del hemisferio norte, que están poniendo fuerte cantidad de recursos en el desarrollo de lo que son plantas eólicas. Lo mismo en fotovoltaicos en el sur peruano, por ejemplo, el norte chileno, se presta para proyectos de esta naturaleza. Pero reitero, estamos todavía en una situación bastante incipiente, pero con un potencial enorme. La idea de la matriz energética sustentable es que podamos tener una combinación 40-40-20 en los próximos 5 a 10 años. E inclusive el Plan Nacional de Desarrollo Energético, que apunta hacia el 2030-2040, lo que busca es tener 1/3 de recursos económicos o recursos energéticos renovables, el remanente hidroeléctrico y gas. Pero eso implica el desarrollar un esfuerzo conjunto, porque esto no lo va a hacer el Estado solamente. En una tercera ola de reformas estamos promoviendo fuertemente lo que son asociaciones público-privadas, en donde el rol de la inversión privada va a ser fundamental. En esa línea, la capacidad de poder legislar en pro de la inversión es evidentemente importante, pero eso tiene un componente clave, y es combinarlo con lo que es la protección ambiental. Los estudios de impacto ambiental resultan relevantes, particularmente por el hecho que los principales recursos están en zonas intangibles, zonas de abundancia de recursos naturales, y zonas, por cierto, también en donde existen comunidades nativas que tienen evidentemente mucho que decir en lo que es este programa de inversiones. En el Perú se ha pasado una ley de consulta previa y hay que usarla de manera inteligente también, de tal forma que no se genere ni una restricción ni tampoco, digamos, una situación, digamos, relajada que genere al final los problemas que queremos evitar. Entonces, esto al final revela lo que constituye este tridilema que mencionaba John, y que realmente es un reto para la región, en lo que va a ser, digamos, un desarrollo que tenemos que entender que tiene que venir de la mano con proyectos energéticos. La relación crecimiento, desarrollo, energía está siempre vigente, pero necesitamos trabajar en conjunto para poder entender la relación y la necesidad de generar lo que son proyectos que tengan estos componentes ambientales y también de respeto a las comunidades. No es fácil, no es una tarea fácil. Hemos pasado por problemas y circunstancias negativas en cuanto al medio ambiente y también niveles de conflictividad generados justamente por protestas y críticas a proyectos que se han hecho sin
lo que es una adecuada coordinación, por llamarlo de alguna manera, con comunidades en las áreas de impacto. Hoy día hemos desarrollado también en el ámbito minero y energético, por cierto, una relación más fluida. Muchos fondos se están también generando para crear servicios en las zonas de impacto, de tal forma que sientan ellos que hay una preocupación no solamente por desarrollar el proyecto, sino también por lo que es su bienestar. De esa manera los hacemos actores de los proyectos y eso genera evidentemente una mejor dinámica. Pero quiero resaltar en particular lo que mencioné, los aspectos que ya bien ha definido John, los temas de este dilema trilateral, si se quiere, y por cierto, la importancia que enfrentamos en cuanto a eficiencia energética. El reto es grande, se requieren realmente ingentes cantidades de recursos, pero es inevitable que lo enfrentemos y en esa línea creo que es fundamental el tener conversatorios de esta naturaleza en donde nos juntamos los políticos, los empresarios, los académicos, los técnicos, de tal forma de llegar a consensos que son realmente necesarios en estos tiempos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don José Nicanor. Doy la palabra a Anne Ariño. Hola, buenos días. Yo también agradezco a John. La verdad es que ha puesto sobre la mesa los temas que desde nuestro punto de vista son claves en América Latina, ¿no? Desde el punto de vista energético. Es cierto que es una región que es muy grande, muy amplia y muy diversa, es decir, tiene recursos naturales, pero no todos los países los tienen. Y entonces, bueno, pues también eso nos pasa un poco como en Europa, ¿no? Que hablamos de Europa, pero que dentro de Europa pues también la diversidad es importante, ¿no? Sí que es cierto que el agua es muy importante en la región y muchos países han basado su generación eléctrica y su matriz energética en el agua, lo cual pues medioambientalmente es positivo, pero sí que pone otros retos sobre la mesa porque, bueno, de hecho, actualmente nos encontramos en una situación en la que 3 años seguidos de lluvias escasas pues está poniendo sobre la mesa pues toda esa falta de energía de soporte al sistema, pues de racionamientos, de cortes, con todo eso, con todo lo que ello implica, porque bueno, lo podemos ver a nivel residencial, pues como digamos una incomodidad, pero a nivel país y a nivel empresas pues eso implica pues una falta de recursos para producir y digamos tiene una incidencia muy importante en el crecimiento y en la competitividad, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí en ese apartado yo creo que los retos son importantes. Se está haciendo un esfuerzo por introducir las energías renovables, pero una vez más pues volvemos a lo mismo, ¿no? La energía eólica, pues cuando el viento no sopla, pues también necesitamos tener nuestro backup, ¿no? Entonces, bueno, pues desde nuestro punto de vista entendemos que el gas juega ahí un papel importante y ya se está viendo, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Brasil, estos últimos años, pues la energía térmica está viniendo a cubrir pues ese hueco que deja la hidráulica pues en épocas de sequía, ¿no? La región, como adelantaba John, pues se enfrenta a un crecimiento importante, ¿no? A un crecimiento económico y a un crecimiento de la población, ¿no? Digamos que las proyecciones pues son enormes y entonces eso va a requerir nuevas inversiones en infraestructuras, en transmisión, en transporte, en distribución y el reto de pues, hacer llegar la energía pues, a todas estas bolsas de pobreza energética que fundamentalmente están en las zonas rurales y aisladas y que bueno, pues como decías, pues no siempre están en la agenda prioritaria de los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ese punto de vista, vemos que el reto está ahí en estas grandes inversiones, en la mejora de la llegada a la población de la energía y energía más eficiente y más económica, ¿no? Pues ese es el otro gran reto que hablamos del generador. Pues el generador va con derivados del petróleo que están sujetos a oscilaciones importantes en los precios y que bueno, pues hay otro tipo de energías, las energías renovables o digamos otra serie el gas, por ejemplo, que
cada vez más desvinculado del precio del petróleo y que puede tener una mayor estabilidad, pues que digamos den ese soporte y esa estabilidad en los precios que también se requiere para la productividad y para la competitividad, que es uno de los grandes retos, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, pues lógicamente la inversión extranjera tiene que jugar un rol muy importante. Yo creo que las empresas españolas en el terreno energético pues, hemos apostado muy fuerte por la región, ¿no? Yo creo que aquí hay pues, una representación, ¿no?, de Repsol, Iberdrola, nuestra empresa Gas Natural Fenosa, que desde hace pues 1992, pues casi ¿no?, 15 años casi, que está presente en la región, desde Argentina pues hasta México, ¿no?, cubriendo todo el continente, y digamos que nuestro negocio allí, que fundamentalmente está vinculado al gas y a la electricidad, pues viene a tratar de contribuir y a apoyar en los países en esta tarea de, digamos, llevar la energía más barata, más eficiente y más limpia a los hogares y a las industrias del país, ¿no? Y bueno, pues para ello trabajamos también siempre codo con los gobiernos y con los principales stakeholders para que digamos, todo se haga en las condiciones más digamos, favorables para los consumidores y para las empresas que invierten allí, digamos, buscar esos puntos de encuentro donde todos podamos trabajar a gusto, y en ese sentido es muy importante que se den las condiciones pues, de estabilidad jurídica, estabilidad regulatoria. Es muy importante también pues, digamos, trabajar en ir deshaciendo estas bolsas de corrupción que muchas veces hacen que trabajar en los países sea complicado. Yo creo que ahí se está haciendo un gran esfuerzo y se está avanzando mucho por parte de todos los gobiernos, diría yo, y digamos para crear esas condiciones de inversión favorable, que bueno, así se demuestra luego con hechos y con números la apuesta que se está haciendo allí y el peso que los negocios en Latinoamérica pues tienen para nuestras empresas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Te ha sobrado un poquito de tiempo, pero bueno, se lo damos al público para que pregunten. A continuación le doy la palabra a don Rafael Bernard de Repsol. Buenos días, John. Yo no te voy a agradecer la presentación porque me has machacado unas cuantas cosas. Perdón. Que iba a decir, con lo cual pues estoy un poquito sorprendido. En cualquier caso, bueno, efectivamente, el continente latinoamericano es, desde el punto de vista de la energía, un gran continente con una enorme diversidad. Como tú decías, ahí están algunos de los primeros países del mundo productores de petróleo, primeros en el tiempo, primeros en reservas, y también algunos de los países que tienen mayor demanda, absolutamente necesitados de importar toda su demanda de gas y de petróleo. Hay una diversidad enorme de recursos disponibles, países que tienen mucho petróleo, poco gas, mucho gas, poco petróleo, calidades totalmente distintas, crudos pesados, crudos ligeros, dulces, amargos, crudos que se encuentran en tierra, crudos que se tienen que explorar en aguas someras, en aguas profundas. Por el lado de los que necesitan importar toda su energía, no toda su energía, todo su petróleo, también hay una variedad de modalidades de hacerlo, centralizado, hay gente que lo subcontrata, países que lo subcontratan, modelos mixtos, etc. Si además de esto añadimos las diferentes políticas nacionales y los diferentes estadios de desarrollo en la gobernanza de estos países, y además los constantes cambios que se producen en los estados latinoamericanos en los tiempos recientes, pues tenemos un montón de retos encima de la mesa. Los gobiernos latinoamericanos, como naciones soberanas que son, han adoptado todos sus propios modelos para manejar sus recursos y cubrir sus necesidades energéticas, y se adaptan estos a su historia y a su idiosincrasia. Estos modelos a veces son resistentes y a veces no a los cambios políticos. Hay modelos que son 100% nacionales o nacionalistas, modelos mixtos, en mayor o menor medida, con mayor o menor centralización, libertad de mercado mucha, poca, y son modelos desarrollados en diferentes momentos del tiempo.
y además siempre, como es lógico, teniendo en cuenta solamente sus intereses propios y en general con una visión cortoplacista, porque claro, cuando tú encuentras recursos petrolíferos, pues quieres explotarlos inmediatamente y aprovecharlos cuanto antes. Todos estos modelos tenían sentido cuando se montaron, a veces totalmente diferentes que el de al lado, porque había entrado en otro momento en la industria. Pero el resultado actual es un parcheado que hace una vertebración, una reestructuración bastante complicada. Y como habéis dicho, pues uno de los retos importantes que tiene Latinoamérica es la vertebración del continente, básicamente, o no básicamente, pero vamos, muy importante a través de la creación de una infraestructura latinoamericana que fomentase la integración regional de las economías y, especialmente en nuestro caso, pues, la oferta y la demanda energética. Todos estos retos, pues claro, cuando observamos baja tasa de ahorro, baja tasa de inversión, déficits en innovación y tecnología, pues los hace más difíciles. Y una nueva dificultad, el precio del petróleo ha bajado a la mitad del que tenía en los últimos años en los que ha estado razonablemente estable. Si tenemos en cuenta que la renta petrolera depende, como cualquier otra, de tres factores: el precio, el volumen y los costes en que se incurre, consideramos que el precio viene dado por algunos pulsos que están teniendo otras naciones, otras potencias en otros escenarios, pues quedan por manejar la tecnología y la competitividad. Además, el bajo precio del petróleo pues, hace daño también al gas natural y a los hidrocarburos no convencionales, porque los hace menos competitivos. Mirándolo desde un punto de vista positivo, hasta hace 2 años, con la bonanza petrolera, países como Brasil estaban añadiendo millones y millones de personas a la clase media. Hay un cierto acuerdo sobre el peligro de la llamada trampa del ingreso medio, en donde la mejora en las condiciones de vida y situarse en un nivel cómodo lleva a la complacencia y a renunciar a posibles mejoras. Y el resultado es una falta de competitividad con otros países que tienen menos salarios más bajos y con otros países que tienen tecnologías más altas. Bueno, yo lo que digo es que a lo mejor esta bajada del precio del petróleo puede ser un jarro de agua fría para producir un acicate para salir de esa trampa del ingreso medio. Además de eso, la vertebración, por supuesto, no puede depender solamente de una voluntad política. Las políticas económicas tienen que tener un sentido económico. Es peligroso que las políticas tengan un alto componente ideológico, porque además, cuando estamos hablando de un continente, puede hacer que las políticas entre los diferentes países se conviertan en incompatibles o irreconciliables. Otro enemigo para este desarrollo es el proteccionismo. Esta idea que hay de que las importaciones son malas es una falacia, y esto corta las alas a una posible apertura interregional o intrarregional. Está también el tema de los precios subvencionados y producen unas distorsiones sorprendentes. Tenemos países que han sido exportadores de energía, que a través de subvenciones de precios han conseguido crear una demanda ficticia, lo cual se traduce en derroche, y lo cual se traduce en que se convierten en importadores de la noche a la mañana. La falta de competitividad también es difícil de solucionar cuando hay veces que solo por el hecho de ser nacional de un país te sirve para que te adjudiquen un rol dominante o monopolístico dentro de una industria. Es el famoso contenido local. Estamos asistiendo, por ejemplo, ahora mismo a un replanteamiento en Brasil respecto a ese mínimo del 30% de los contratos petroleros para industria local. Se están dando cuenta que eso desincentiva mucho la entrada de nuevos jugadores en este mercado, de jugadores extranjeros. Habría que conseguir un equilibrio entre abrirlo totalmente y los privilegios que te puede dar un pasaporte. Por supuesto, también existe la necesidad de apertura a nuevos mercados. Antiguamente, Latinoamérica se enfocaba absolutamente al hemisferio occidental. En los últimos años hemos visto un cambio que da un efecto péndulo hacia Asia, hasta el punto de que en estos momentos, por ejemplo, Venezuela, el 40% de las exportaciones de Venezuela van a China y a India. Quizás es un poquito demasiado, como digo, un efecto péndulo. Bueno, habría que quizás pensar en diversificar. La masa crítica de los mercados también es importante, porque ofrecen alternativas y oportunidades. Y esto, desde el punto de vista de la energía, es muy importante en la importación y en la exportación. Las economías de escala son muy importantes, son determinantes
para abrir puertas a mercados más lejanos. Hay países que, no sé ahora, pero hasta recientemente, en mi experiencia, prohibían, por ejemplo, mezclar cargamentos de la empresa estatal con uno de la empresa privada. Esto inmediatamente encarece el transporte, te cierra mercados más lejanos de los habituales y, por supuesto, hace bajar el valor de las exportaciones y subir el precio de las importaciones. Aquí está uno de los temas importantes, que es la necesidad de la colaboración público-privada. Yo creo que la desconfianza que genera la empresa privada podría desaparecer fácilmente observando cómo los mercados se han ido haciendo más y más transparentes. Hoy en día los mercados, y desde luego el del petróleo, se ha perfeccionado bastante, y cuando digo perfeccionado es que se hace transparente y hay mecanismos de descubrimiento de precio que están al alcance de cualquiera. Todo el mundo sabe qué es lo que está haciendo todo el mundo en cada momento, ¿no? Entonces la suspicacia no tiene mucho sentido de ser, ¿no? Naturalmente, la seguridad jurídica, se necesita un marco regulatorio suficientemente robusto para animar la inversión a largo plazo. El refino y el transporte del petróleo son muy intensivos en capital y bueno, estamos viendo, por ejemplo, que la falta de inversión en refino en Latinoamérica pues hace que se desperdicie un valor añadido que está al alcance de la mano. En Latinoamérica el consumo de productos petrolíferos, que se comentaba antes, está creciendo en los últimos años algo así como al 2,5% anual, mientras que la capacidad de refino crece solamente al 0,3%, es decir, la octava parte, ¿no? En algunos países bueno, se toman algunas medidas, por ejemplo en Perú, me alegro mucho que esté aquí el ministro, tanto por parte del gobierno peruano como por parte de Repsol, en este caso, la mejora y la ampliación de las capacidades de refino pues están intentando alcanzar la demanda. Otro tema importante de la regulación, el marco regulatorio y fiscal, hace que una cosa que son las reservas probadas de petróleo puedan cambiar. Las reservas probadas dependen de que sean rentables, de que den dinero hoy y dentro de unos años, pero las reservas que tiene en sus libros una empresa de exploración de petróleo disminuyen si los marcos regulatorios son endebles o si se percibe un peligro de cambio. Peligro, quiero decir, que vaya a coartar el desarrollo de la industria. Inmediatamente, por los convencionalismos de nuestra industria, esas reservas probadas te las recortan y inmediatamente eso te recorta el acceso a capitales en el mercado para proseguir con el desarrollo. Tienes que ir terminando. Termino ahora mismo. Creo que es importante homogeneizar las normas y exigencias medioambientales de forma que los productos sean productos más mundiales, no sean solamente nacionales, y más acuerdos bilaterales. Hay bastantes, creo que hay los suficientes, más acuerdos multilaterales. Estamos viendo la Alianza del Pacífico, que en estos momentos va más quizás hacia afuera de estos países, hacia afuera del continente, porque los flujos entre ellos no son demasiado grandes, pero bueno, confiamos en que esto vaya a crecer. Y en resumen, pues son los retos que ha tenido siempre la región, con el problema en estos momentos de la bajada del precio del petróleo o del bajo precio del petróleo, pero bueno, como no es la primera vez que pasa, a lo mejor han aprendido o hemos aprendido y en la próxima subida pues aprovecharemos un poco más las ventajas. Muy bien. Muchísimas gracias, Rafael. Le doy la palabra a Sebastián Feinblatt de AF Mercado. Gracias. Quería primero dar las gracias al moderador. A Casa América también quería darle las gracias de parte de Global Shapers. Aparte de ser consultor en AF Mercados, soy miembro de Global Shapers. Hemos coorganizado este evento y quería darle las gracias en persona por tener este magnífico sitio y una magnífica organización que ha permitido tener a todos estos ponentes y a mí mismo en esta mesa y en todas las otras mesas que se están teniendo. Respecto al tema, creo que se han tocado muchos temas y agradezco, creo que la visión de todos ha ido encauzando para darle un marco. Voy a intentar aunar un poco esas visiones y llegar un poco a las conclusiones y luego linkearlo con la parte de Global Shapers. Un poco, os contaré un poco cómo trabajamos y qué tipo de acciones tenemos en Latinoamérica, ya que es una red global de jóvenes que tenemos impacto o queremos tener impacto en la sociedad.
Por lo que hemos hablado hay varias líneas. Primero, el impacto del precio del petróleo, que ha tenido impactos diferentes teniendo en cuenta la naturaleza de Latinoamérica y de las diferentes realidades de Latinoamérica. El impacto del precio del petróleo sobre algunos países exportadores ha tenido un impacto muy grande sobre las cuentas nacionales, lo cual ha hecho que la evolución y el impacto social sea muy grande, como puede ser el caso de Venezuela, o también como las reformas que se están teniendo, por ejemplo, en México, se vean afectadas, se vean perjudicadas por esa bajada de la capacidad de generación de ingresos. Por otro lado, se continúa importando productos derivados del petróleo y eso hace que la balanza siga siendo desfavorable a pesar de esa bajada de precios, incluso muy desfavorable para aquellos exportadores inicialmente. Esa realidad se ha transferido a diferentes realidades en diferentes países. Por otro lado, y salto a la parte de electricidad, la parte de electrificación, que igual hace 10, 20 años era un gran problema en Latinoamérica, ha habido una gran mejora en los últimos años y la capacidad de electrificación ha mejorado mucho. Si bien es cierto, la electrificación en algunas zonas, especialmente en las rurales, como decían antes, sigue siendo un tema pendiente. Y esa electrificación y esa capacidad de crecer en generación ata muy bien con la posibilidad de las renovables a los precios que a día de hoy se están observando y empezando a ver en el mercado. Viendo las renovables y viendo cómo su implementación, por ejemplo en el caso de Brasil, se está implementando de una forma ordenada dentro de la problemática que la falta de hidrodelicidad de estos años ha acelerado, permite tener una visión mucho más amplia de las posibilidades que hay, tanto a nivel on-grid como off-grid, en la posibilidad de empezar a electrificar, como quizás están haciendo ciertas comunidades, ciertas ONGs a nivel local, de una forma más masiva, basado todo en una regulación estable. Y esa regulación es una de las bases que según qué país y según qué realidad y qué momento responde de una forma mejor o peor a la forma de electrificar y de seguir desarrollando. Si bien es cierto, por muy estable que se pueda plantear la regulación, volvemos al tema de la interconexión. Las energías renovables, como saben, necesitan, aparte de un incentivo local, la capacidad de la red para aceptarlas. Esa capacidad se basa bien, por un lado, en las tecnologías de refuerzo, que puede ser el gas natural, como introducía anteriormente, pero también una interconexión fuerte que permita que diferentes realidades en diferentes países permitan balancear esa generación, pues como por ejemplo decía anteriormente, de generación eólica, que probablemente sea más intermitente que una solar, que puede ser un poquito más analizable. Si bien esa interconexión se ha conseguido de forma regional, creo que el gran reto que tiene es en comenzar a hacer la extensión a nivel más amplio. Eso lo hemos vivido en Europa, lo seguimos viviendo en Europa, creo que es un reto que no es ajeno a nadie, y las realidades de cada país, especialmente cuando sus precios son bajos, o relativamente bajos respecto al de al lado, no son favorables para interconectarse con el país vecino y cederle cierta ventaja competitiva para que sus precios mejoren. Yo creo que es uno de los grandes retos que permitirá estructurar y definir una política renovable a largo plazo y permitir que, si bien decíamos al principio que tiene un ratio, se dice un ratio de emisiones muy bajo porque tiene un factor hidráulico muy alto, en el fondo estamos aprovechando una realidad que era anterior a la actual, y es decir, todo el crecimiento futuro, si se plantea en base a generación no renovable o a generación con emisiones de CO2, vamos a ir reduciendo ese ratio y esa cifra de orgullo que se saca cuando hablamos del porcentaje de renovables, cuando realmente es la hidráulica, cuyo coste de desarrollo y de tanto social como económica es muy difícil, por lo cual integrando otras renovables sí que se puede intentar mantener por lo menos ese porcentaje, como comentaba, del 20-30% a largo plazo. En base a eso, hay otro lado, y me gusta que se haya sacado aquí el tema de la eficiencia, porque es algo que yo creo que a nivel europeo nos está costando, y ha costado mucho ponerlo
de manifiesto. De manifiesto se ha puesto muchas veces, pero traerlo a la realidad es complicado. Y creo que aprovechando la situación de un mercado que está creciendo, no igual a diferencia que hemos tenido en España, un mercado que ya está sobredimensionado, esperando una demanda como la que era antes de la crisis, podemos enfrentarnos de otra forma al crecimiento. Y aprovechar el crecimiento en base a energías renovables y eficiencia energética puede dar una realidad que permita, por un lado, reducir las emisiones de CO2, por otro lado, mejorar la eficiencia energética hacia el país y optimizarlo para mejorar una competitividad que en el futuro le será fundamental para el desarrollo. Por otro lado, y cambio totalmente, eso tiene un impacto a nivel social. Y a nivel social es importante, y el ministro lo decía, hay que contar con las comunidades, contar cómo la población acepta estos cambios, porque puede ser muy bueno tener un parque eólico, pero si me lo pones en la esquina de mi casa me va a molestar. Y entonces entender esa realidad y asumir los impactos sociales y ambientales son importantes. Y en ese lado, Global Shippers, en Latinoamérica especialmente y en todo el mundo, somos una organización global. Es una iniciativa del Foro Económico Mundial, pero trabajamos de forma bastante independiente y nos permite llevar a cabo ciertas iniciativas. De hecho, en Latinoamérica se han hecho algunas sobre temas de energía, especialmente en la parte de concienciación, porque al final, si estamos hablando de una comunidad que tiene todavía en la cabeza encender el generador para que funcione la luz, también tenemos que tener en cuenta que las nuevas generaciones probablemente eso se vayan olvidando y vayan asumiendo lo que hemos llegado a asumir aquí, que la luz está siempre, que el coste lo manejan otros y solo nos quejamos cuando hablamos de la factura de la luz, pero no entendemos ese concepto como tal del consumo de energía de forma eficiente. Y ha habido alguna iniciativa, como por ejemplo una que se hizo con unas pelotas que simplemente generaban cierta electricidad y los niños aprendían que esa generación de electricidad viene de una energía cinética y se pudo transmitir ese conocimiento. De ahí creo que cubrimos un poco todos los ámbitos del análisis. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Y por último le doy la palabra a Carlos Gascó, director adjunto de Relaciones Internacionales de Iberdrola. Carlos. Gracias, John. Primero quiero dar las gracias a los organizadores por dejarnos participar hoy, por tenernos aquí hoy, por compartir algunas de nuestras ideas y por fomentar este tipo de diálogo que yo creo que está justamente en las bases de lo que debe hacer una institución como esta. Quería dar las gracias a Tomás en particular por su invitación y a todos los ponentes por todo lo que han dicho, que realmente me dejan una situación un poco compleja, siendo el último. Ya se ha dicho prácticamente todo. Tengo un reto adicional, que es tratar de capturar la atención del público, que por cierto es a quien hay que dar las gracias, porque venir a las 9:30 de la mañana al Centro de Madrid a hablar de energía requiere mucha energía, ¿no? Dicho todo esto, voy a tratar de relatar algo que pueda tener sentido para luego poder continuar el debate con todos vosotros en el turno de intervenciones y preguntas. Yo he oído muchas veces hoy la palabra reto. Hemos hablado hasta de una cosa nueva, ¿no? Tengo un trilema. Nadie tiene trilemas, la gente tiene dilemas, pero en energía tenemos trilemas. Hoy tengo un trilema. Yo añadiría otras 3 dimensiones, por lo menos, al trilema ambiental, económico y de seguridad de suministro. Y creo que quizá en el caso de América Latina todavía más, que es el reto social, la energía como fuente de oportunidades sociales, como fuente de integración y de crecimiento y prosperidad a nivel individual. El reto tecnológico, porque detrás de la energía hemos visto que siempre hay una tecnología que produce esa energía, sea de la fuente que sea. Y luego el reto técnico, que es cómo hacemos que todo esto funcione, y funcione porque cada vez que encendemos la luz o que arrancamos nuestro coche o que vayamos a la gasolinera o que pongamos a la calefacción o que queramos hacer la cena, eso tiene que funcionar. Luego, más allá de los retos del trilema tan escuchado, pues hay otros que no podemos perder de vista y que yo creo que van a configurar parte del debate. Voy a hablar fundamentalmente, viniendo de Iberdrola, como es lógico, de la parte de electricidad, del consumo y de generación eléctrica. Estos retos, en el caso de América Latina, no son distintos, son los mismos, los tenemos en todo el mundo.
En América Latina tienen sus peculiaridades. América Latina son 500 millones de personas con un crecimiento anual de la población del 1%, con un crecimiento de la demanda de energía del 2% anual, lo cual, según la Agencia Internacional de la Energía, va a duplicar la demanda de electricidad en el horizonte 2050. En términos de electricidad vamos a pasar, o las previsiones hablan de pasar de 250 gigavatios instalados hoy en el subcontinente a casi 600. Luego, a los retos, digamos, consolidados de los países de la OCDE, los países tenemos que añadir los retos específicos de un área en crecimiento con anhelos absolutamente lícitos ligados a su pirámide de población, sus necesidades de crecimiento económico y de prosperidad individual. La pregunta es ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se responde a este reto? A ese, ya no sé cómo llamarlo, Six Dilemma, o como lo queramos llamar, ¿no? Yo creo que hay que tener presentes tres ingredientes fundamentales, hay tres factores fundamentales que van a hacer que vayamos en la dirección adecuada o no. El primero es lo que yo llamo el software, es decir, el conjunto de normas, de leyes, lo que configura la política energética, la regulación energética, las cuestiones técnicas que hacen que el diseño de esa política energética sea adecuado, que responda a los retos, que responda a las necesidades de la sociedad y de la economía, o que no lo haga. Eso es la competencia pura del legislador, el que hace la política energética, la competencia del regulador, el que hace la regulación energética, y del que supervisa los mercados, el supervisor. Por otro lado, ese software tiene que dar lugar, si está bien diseñado, al hardware, es decir, a las infraestructuras de generación, de transporte, de distribución, de almacenamiento, todo lo que hay detrás que hace que desde un punto de vista físico-material esas normas tengan sentido. Y por último, el lugar donde todo esto sucede es el mercado, las empresas que lo hacen, los que atraen las inversiones, la competencia. Es el gran catalizador del software y el hardware, donde todo esto tiene que, como en un embudo, ponerse en una situación de convergencia, y lo que sale por el final es lo que realmente tenemos al final, como en cada uno de los países o en cada una de las regiones, como el resultado de la política energética y de la acción de los individuos, de los reguladores, de los supervisores y de los inversores. Es una tasa de mezcla extremadamente complicada si lo hacemos teniendo en cuenta todas estas restricciones que hemos dicho antes, la competitividad, el medio ambiente, la seguridad del suministro, la necesidad de crecimiento social, en fin, todo esto que hemos dicho antes en la cuestión técnica. Yo ahora quisiera además decir o reivindicar el papel que puede jugar España en todo esto. España ha sido el gran laboratorio, no sé si el gran laboratorio, pero un gran laboratorio en materia de política energética y en concreto eléctrica. Hemos hecho mucho en este país, hemos andado muy lejos, tenemos el mix de generación posiblemente más equilibrado de toda la Unión Europea y uno de los, digamos, más avanzados del mundo desde cualquier punto de vista, excepto hemos sido incapaces de dotarle hasta hace fechas recientes y de una forma que es muy discutible de la suficiencia financiera y económica que le diera viabilidad. Hemos hecho nuestros deberes en el software, en el hardware, pero se nos han olvidado que en algunas de las medidas hacía falta dotar al sistema eléctrico español de muchísima más solidez, robustez económica. Sin embargo, hemos hecho, como digo, y reivindico un poco nuestro papel, aquí hemos hecho mucho. Sabemos mucho de emisiones, sabemos muchísimo de renovables, sabemos mucho de hidráulica, de eólica, de solares, de biomasa, de tecnologías nacientes, de fotovoltaica, de CSP, de energía de las olas. Tenemos probablemente desde un punto de vista técnico el sistema más avanzado de gestión de las renovables en tiempo real que se puede tener en un mercado relativamente grande, porque nuestro siguiente competidor en este sentido sería Dinamarca, que son 3 gigavatios. Nosotros tenemos 30 de eólica. La penetración de la energía eólica en el sistema eléctrico español instantánea llega al 75%. Puede estar por encima del 60% del total durante días, incluso semanas. Y todo esto se hace sin que fluctúe el flujo y sin que haya ningún tipo de dificultades desde el punto de vista técnico. Sabemos de eficiencia energética. En España, crecimiento de PIB ya no es crecimiento de la demanda de energía eléctrica.
están desacoplados. Sabemos de interconexiones y de su falta, de las implicaciones que tiene nuestro sistema. Sabemos de generación distribuida y de lo que puede suponer el crecimiento de tecnologías ordenadas o desordenadas, como puede ser el caso de la fotovoltaica y otras. Y por eso creo que en foros como este y otros parecidos, aquí y en otras partes del mundo, se deberían sentar y debemos procurar entre todos sentar las bases de la cooperación, del diálogo y de la transmisión de ideas. Un minuto y termino. Latinoamérica, en mi opinión, es un gran continente, un subcontinente. Yo lo veo siempre en tres puntos distintos. Está el norte, Centroamérica, México, el Pacífico y el sur, y en el medio el Amazonas. Y cada uno tiene dificultades y retos diferentes. Es extremadamente diverso, lo hemos escuchado muchas veces, y cada país, cada regulador, tiene que responder a sus propios retos. El crecimiento económico, el crecimiento demográfico, los recursos naturales renovables, los recursos fósiles, la economía, todos al final van a ser el objeto de las decisiones en el ámbito de la política económica y de la regulación de cada uno de los distintos países. La integración regional es la clave para hacerlo lo mejor posible. Las políticas ortodoxas también. Y ya termino. Creo que este panorama dibuja realmente una serie una vez más, de retos muy complejos, pero hay mucho donde mirar, hay mucho ya escrito y hay mucho ya avanzado, y desde luego desde aquí estamos a disposición de cualquiera para compartir nuestro conocimiento con toda lealtad y desde luego con nuestra mejor voluntad. Gracias. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias a todos los ponentes, han sido muy, muy interesantes sus intervenciones, y voy a aprovecharme de mi posición de moderador y de estar en España. Efectivamente creo que lo que ha dicho Carlos al final sobre la experiencia española en términos de generación, administración, gestión, etcétera, es notable, hasta tal punto que hasta yo he aprendido de energía estando en este país. Pero lo que quería preguntaros es lo siguiente: estoy convencido, y es uno de los hándicaps que existen en América Latina, de que la opinión pública no está lo suficientemente informada, y por eso por eso existen visiones sesgadas en torno a los dilemas o trilemas o sexlemas energéticos, e incluso se dificulta a veces la implantación de proyectos. Quiero preguntaros por el mix energético de la región. La ausencia de la nuclear, por ejemplo, que aquí tenemos un representante de una petrolera, una gasista, una eléctrica tradicional, un consultor y un político. ¿Qué podéis decir en un minuto sobre el mix energético en la región? La ausencia de la nuclear, por ejemplo. Don José Nicolás. Justamente uno de los vértices de este triángulo que tú mencionaste, que está vinculado a lo que es seguridad. En la medida que todavía veamos situaciones en donde la atenuación del riesgo esté todavía en temas, digamos, o situaciones incipientes, vamos a estar, digamos, lejanos de esas formas de energía, que no son evidentemente nuevas, mirando la experiencia europea, particularmente en Francia y en los propios Estados Unidos, pero reitero, considero que es importante los temas de seguridad y de atenuación de riesgos, particularmente por los efectos que esto puede tener en zonas en donde estarían, digamos, desarrollándose potencialmente, que son nuevamente zonas rurales, zonas de áreas protegidas, y por eso es que creo que esto tendría, digamos, esa particularidad. ¿Ani? Yo creo que la agenda, la energía nuclear no está en la agenda. Digo, no solo por la nuclear, o sea, sobre el mix energético. Sobre el mix energético. Bueno, Argentina acaba de anunciar un proyecto nuclear, ¿no? Está en ello, está firmándolo, ¿no? Pero desde el punto de vista de mix energético no creo yo creo que salvo Argentina no está realmente en la agenda de los países, y yo creo que la apuesta hoy en día es por las energías renovables, fundamentalmente por el gas. Y la pregunta va más allá. ¿Qué le da inercia al sistema si no hay integración regional de las redes? ¿Qué le va a dar inercia al sistema si no hay nuclear? ¿Inercia a qué te refieres? Pues el backup que has dicho tú. Bueno, el backup. Cuando falle la eólica,
Bueno, yo creo que ahí el gas está haciendo un rol muy importante, ¿no? Yo creo que lo apuntaba también Rafael, países que han tenido el gas energético desde tiempos tempranos, ¿no? Como pueda ser Argentina, como pueda ser Brasil o el propio México, han creado, digamos, una cierta adicción, ¿no? al gas, y hoy en día son importadores del producto, ¿no? Digamos que han entrado en un sistema en el que no se han creado los incentivos suficientes para explorar y para producir hidrocarburos. En general la producción ha ido bajando, salvo el caso de Brasil, pero en muchos países la producción ha ido bajando y se están convirtiendo en importadores, ¿no? Y yo creo que el reto ahora, y yo creo que es en lo que están casi todos, es el caso de México con la reforma energética y otros países de la región, es en volver a poner en valor sus reservas y aumentar su producción para ir reduciendo esa dependencia de las importaciones y que va a llevar su tiempo, porque evidentemente estos giros llevan su tiempo, pero sí que el gas está jugando ese rol y sobre todo en la generación eléctrica, ¿no? en la térmica. Carlos quería decir algo. Sí, gracias, John, por tu pregunta. Yo haría un triple enfoque a lo que tú has dicho. La nuclear, desde un punto de vista de un inversor, es una tecnología probada. En España tenemos 7 gigavatios, en Francia es la mayoría del parque de generación. Digamos, es una tecnología madura. Queda por ver si es competitiva, si la nueva nuclear es suficientemente competitiva. El único ejemplo reciente que tenemos fuera, digamos, de las centrales que están habiendo en China y en otros países donde el acceso a la información en términos de coste es muy limitada, es que la tecnología nuclear hoy es cara. Pero dicho todo eso, si mañana un gobierno europeo o latinoamericano de cualquier sitio contrata a Iberdrola o a cualquier otra empresa para construir una central nuclear o para diseñar un futuro nuclear, la tecnología existe, la tenemos e iremos a construirlo si esa es la demanda del regulador y del policy maker local. Dicho todo esto, desde un punto de vista personal, yo añadiría que hay una fuerte resistencia a la nuclear en cualquier parte del mundo. El accidente de Chernóbil y el más reciente de Fukushima ha puesto encima de la mesa que la nuclear es, digamos, polémica. Si a eso añades que las nuevas centrales nucleares tienen costes de generación superiores prácticamente a cualquier otra tecnología, al gas, a la eólica, a la solar, realmente sale una fotografía muy compleja donde realmente la gran virtud de la energía nuclear sería la seguridad de suministro, siempre y cuando tengas acceso al uranio, que seguramente habría que importarlo, pero es una parte muy pequeña del coste de generación y una vez asegurado el suministro, la producción nuclear es extremadamente estable. Tan estable que es rígida, lo cual va en contra de los tiempos, porque la penetración de renovables lo que quiere es más flexibilidad, no menos. La flexibilidad es un plus, la rigidez es tan perniciosa como la volatilidad. Por eso también las centrales de carbón, algunas de ellas, las más antiguas, tienen el mismo problema, aparte de las emisiones, estoy hablando desde un punto de vista técnico. ¿Cuál es el mix de generación de la región? Pues depende de la parte de la región en la que estés. Hay sitios donde el recurso renovable eólico y solar es fabuloso, la energía de respaldo se puede conseguir a través de centrales hidráulicas, centrales de gas, interconexiones, depende del tamaño de la penetración de lo que se esté hablando. Si estamos hablando de penetraciones muy pequeñas, no va a ser un problema y de hecho no lo es, hasta un 10% realmente se puede gestionar sin demasiadas dificultades. Más allá de eso, hay que tener sistemas interconectados y energía de respaldo. Pero no hagamos tampoco un mito de la energía de respaldo. Juega su papel, es fundamental, pero en países como España y en otros países de Europa se están consiguiendo penetraciones extremadamente altas sin que desde un punto de vista técnico sea un problema. Sencillamente hay que tener, lo que había dicho antes, la regulación adecuada para que eso funcione bien, pero se puede conseguir sin problema. Si el público tiene alguna pregunta, obviamente... Hola, buenas. Estabas esperando para hacerla. Sí, no, pero estaba muy interesante. Hace unos pocos días Elon Musk de Tesla Motors sacó el Powerball. No sé si escucharon sobre eso. Que es una batería
nueva batería, nueva tecnología para guardar energía y que era acoplable y se podía acumular, no sé, incluso todo el consumo de una casa al día. Se hablaba de una revolución, se hablaba de que incluso en la misma presentación de Tesla decían que podía hacer una migración mundial hasta esta tecnología y no depender de las redes. No sé cómo ven ustedes eso, no sé si lo habían escuchado o no. Y en general también cómo ven esta integración de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias de energía, como por ejemplo el caso de Israel, donde quieren no depender más del petróleo y se están metiendo mucha inversión en, por ejemplo, el automóvil eléctrico y todos estos sistemas en general. Adelante, Sebastián. Sí, bueno, la pregunta yo creo que venía muy en línea y la tecnología realmente se está implementando y creo que es la base del crecimiento futuro. Es verdad que una noticia como tal, con el bombo que se le ha dado, requiere un análisis más profundo para su integración. Entonces, y un contexto, ¿no? Un contexto en Estados Unidos, en California, donde hay una regulación que permite esa integración parcial por la realidad que tienen y por la estructura de costes que tienen, permite introducir una batería que permite simplemente hacer un poco más plana la línea en cuanto al consumo. Es decir, cuando estás generando electricidad con tu placa solar, lo que no consumes y no viertes a la red, lo almacenas para poder verterlo en un momento de precios altos. Eso implica por detrás una serie de complicaciones que cada sistema responde de una forma distinta. Y sin querer entrar en la polémica en España, ¿no? de cómo se regula, cómo se va a regular, y cómo se sigue planeando y en ello está el proceso de autoconsumo, requiere un análisis muy profundo porque realmente siempre que se siga conectado a la red, esa red está disponible para el consumidor. Y eso implica que hay unos costes que el consumidor tiene que afrontar desde una parte del servicio que le está dando como backup. Volvemos al backup. Ese backup lo que hay que hacer es valorarlo de una forma correcta. Y la evaluación de esa forma correcta permite la integración tanto de las baterías como de la generación distribuida de una forma eficiente para el sistema y eficiente para el consumidor. El problema es cómo se mide y cómo se evalúa ese nivel de eficiencia. Dicho esto, las baterías, como se están planteando, un módulo no es suficiente para aislar una casa, si no se hablaban de 9 o 10 módulos en el consumo para hacer una salida de la red, que es una de las posibilidades, en tanto en cuanto el coste de ese backup que le pida la red sea mayor que el coste de tener las baterías y de inversión. Lo que pasa es que se pasa de una inversión en las baterías por un usuario doméstico normalmente o un consumidor medio-bajo de un importe muy alto. Y eso se ha visto que es una barrera muy grande porque el consumidor doméstico no es un actor financiero y una inversión de 30 o 40.000 euros para aislarse de la red no siempre es la mejor opción y no es la eficiencia ni para el consumidor, hasta que lo sea, ni para el conjunto de la sociedad, que también es importante. Aquí hay una pregunta también. Como ha comentado el señor Bernard, la bajada del precio del crudo ha afectado de manera directa a las inversiones en Latinoamérica. Si bien en las últimas semanas se está viendo un repunte del precio... Acércate al micro. Se está viendo un repunte del precio. ¿Cuál sería el precio objetivo que haría que las inversiones se volvieran a producir? Y si no se llega a ver esos precios tan elevados que se han visto en el pasado. Bueno, yo diría que un precio en el que el mercado estaría cómodo en general para el petróleo podría ser alrededor de los 80-90 dólares, precio que además permitiría la explotación de los hidrocarburos no convencionales. La segunda parte de la pregunta... quiero decir, en el pasado efectivamente se han visto precios muy altos. Sí. Sí. Pero a lo mejor precisamente, aunque hoy parezca no tan rentable esos hidrocarburos explotados de manera no convencional, con el desarrollo de la tecnología en el tiempo sí llegarán a serlo. Puede que no llegue nunca a conseguirse eso flexibilidad de los precios porque es un aplanamiento del precio debido precisamente a estas
Bueno, los costes de la energía de los hidrocarburos no convencionales también están bajando. Hace relativamente poco, 6 meses a lo mejor, la sabiduría popular hablaba de 80, 90 dólares para que fuera rentable, y ahora yo creo que estamos hablando incluso de los 40. Ha ido bajando a medida que se ha ido adaptando a la industria. Perdón, que me despisté. ¿Qué precio dijiste, Rafael, de que estaría cómodo el mercado? Yo creo que entre los 80 y los 90 dólares. Perfecto. Había una pregunta allí. Tenemos 2 preguntas más. Sí, mi pregunta va orientada al tema del acceso universal a la energía. Sabemos que en Latinoamérica hay más de 30 millones de personas que no tienen acceso a esta energía, y sabemos también que, bueno, de alguna forma el acceso al agua es un derecho, y el acceso a la energía, pues bueno, se está discutiendo actualmente en la agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, bueno, el 2015, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pues este tema, y como tal, pues bueno, pues se quiere incluir en la agenda, ¿no? Ya hemos visto en el Open Working Group que se ha discutido, tenemos más o menos unos puntos y unos indicadores que se están estabilizando. Entonces, en este sentido, mi pregunta va con respecto a las empresas españolas que están en Latinoamérica. ¿Cuál es su posicionamiento y cómo se ven como agentes de cambio en este aspecto? Segunda pregunta va orientada al tema de, ayer estuvimos discutiendo respecto a las políticas, ¿no?, que los países desarrollados pueden exportar en América Latina, sus experiencias en las políticas, y bueno, pues el sector energético europeo como tal ha sido, por ejemplo, España ha sido un laboratorio de las renovables, y bueno, pues de alguna forma en temas geopolítica, integración de alguna forma, pues tenemos unas experiencias que podemos exportar. Pero a mí me gustaría ir un poquito más allá y preguntar de alguna manera qué experiencias podemos importar de Latinoamérica, ¿no? Porque bueno, tenemos, por ejemplo, el mercado que se ha integrado ahora en Centroamérica, ¿no? Y me gustaría hacer la pregunta al revés, ¿no? Efectivamente, ¿qué es lo que podemos importar de ellos? Ok. ¿Quién quiere contestar? ¿Carlos? Sí, gracias, John. La verdad es que son 2 preguntas muy interesantes, las 2, y muy pertinentes, y voy a intentar decir algo coherente de ambos. Para nosotros tenemos una importantísima presencia en Brasil y en México. El acceso universal es un reto por 2 razones. Primero, porque las empresas tienen que estar cerca de sus clientes y tienen que estar involucrados con la sociedad allí donde están haciendo sus negocios. Por lo tanto, tenemos en los 2 países hay programas para acercar las redes eléctricas y el consumo de electricidad a aquellas áreas de la población que no tienen acceso a ellos. No nos olvidemos de todas formas que América Latina tiene una tasa de penetración eléctrica bastante importante. Distingamos también lo que es acceso a la energía de acceso a la electricidad. Energía, al final, puede venir de muchas otras fuentes, no solamente de la electricidad. Solo un 5% de la población latinoamericana no tiene electricidad, según la Agencia Internacional de Energía, son unos 25 millones de personas, lo cual está en una circunstancia mucho más favorable, por ejemplo, que el sudeste asiático, donde el 20% de la población no tiene electricidad, o África, donde el 50% de la población no tiene electricidad. Luego, la magnitud del reto también hay que contextualizarlo. Dicho todo eso, los programas de las empresas que están haciendo allí, como la mía, y estoy seguro que otras también, tienen como punto focal el acceso a la electricidad como base para generar oportunidades para aquellas personas que sin electricidad tendrían muchas más dificultades de integración social, en su formación y en sus perspectivas vitales. Por lo tanto, se está haciendo un esfuerzo más allá de lo que es estrictamente el negocio. Por otro lado, preguntabas qué podemos importar de América Latina desde un punto de vista europeo o español. Pues se pueden importar bastantes cosas, porque la verdad es que todas las soluciones que se están dando a los retos o a los dilemas o trilemas o como los queremos llamar energéticos responden a su contexto. Yo, por ejemplo, pienso que en el caso de renovables, el caso de Brasil ha sido muy interesante.
En Europa llevamos años discutiendo sobre si tiene que ser un sistema de primas, un sistema de tarifas, un sistema de mercados con certificados, si son obligaciones, en fin, una serie de cosas. Al final, realmente se está imponiendo algo que son las primas, pero subastadas, es decir, un proceso competitivo por el que se subasta un precio o una prima a la electricidad. Eso, en el fondo, se probó con éxito en Brasil. Y se está imponiendo, y yo creo que ahora mismo es el futuro de los mecanismos de apoyo a las renovables, y quizá más allá de las renovables, eso lo veremos más adelante. Y lo que pasó en Brasil para nosotros, me refiero para el sector eléctrico y renovable en concreto, pues fue muy esclarecedor. Las subastas durante mucho tiempo habían tenido muy poco éxito por parte de los reguladores, los consumidores o los inversores, pero se ha demostrado que las subastas bien diseñadas generan beneficios para todos al final. Y eso es un ejemplo, por ejemplo, de lo que sí se puede hacer allí. Anne, ¿qué podemos traer? ¿Quieres agregar algo? Sí, bueno, en el tema de... Yo creo que es un poco paralelo, lo mío más en el mundo del gas, ¿no? Pero bueno, nosotros desde el punto de vista del gas sí que trabajamos mucho con gobiernos que tienen, digamos, dentro de lo que es su política energética, la masificación del uso del gas en el país, ¿no? Que lógicamente en muchos casos es llegar a poblaciones lejanas, existe por parte del gobierno subvenciones, esquemas que hacen que esa energía llegue en condiciones viables económicamente y competitivas con respecto a combustibles alternativos. Y bueno, nosotros en cliente final de gas tenemos en Latinoamérica más de 6,5 millones de clientes, y todos los años seguimos creciendo 200, 300.000 clientes, llegando a nuevas poblaciones y bueno, pues en el caso concreto de Perú, pues ganamos una licitación en 2013 para llevar el gas, y el gas se va a llevar con camiones desde la planta de licuefacción, camiones cisterna de gas natural licuado, entregándolo en poblaciones del sur del país. En Colombia, pues también, digamos, la política ha llevado el gas. Lógicamente hay zonas donde nunca va a llegar porque la infraestructura, pues en la selva, hacer redes de distribución de gas, pues no es un proyecto viable. Efectivamente, pues ahí hay otras energías que están, pero bueno, pues digamos que sí se trabaja codo con codo digamos, con los gobiernos, los reguladores, en el que el acceso del gas sea lo más universal posible allá donde estamos, ¿no? En cuanto a la importación de prácticas, yo trabajé en una etapa profesional anterior en lo que es el gestionar el negocio que tenemos en Latinoamérica, y fue un tema que vimos muy claro, ¿no? Nosotros, digamos que hemos ido a llevar el gas, pues el ejemplo que ponía Perú, en sitios donde no lo hay, pero también hemos comprado empresas que tenían una trayectoria muy larga en la gestión o sea, en el servicio del gas a los clientes, y establecimos una serie de grupos de trabajo de intercambio de prácticas, porque vimos muy claro desde el principio que también teníamos mucho que aprender, ¿no? En casos como Argentina, por ejemplo, donde el gas... Compramos una empresa que ya estaba implantada en la ciudad y era muy madura, entonces todos los procesos de gestión del cliente, las conexiones, etcétera, aspectos técnicos, digamos que se estableció ahí un intercambio de prácticas y que fue bueno y digamos enriquecedor para todos, ¿no? O sea, que efectivamente nuestra filosofía cuando vamos es no somos los que sabemos que vamos aquí a implantarnos y a enseñar, sino que también aprendemos mucho de nuestros compañeros de allá. Muy bien, Anne. Espere, hay dos preguntas pedidas antes. Si son breves las preguntas y las intervenciones, podemos hacerlas, porque si no, nos vamos de tiempo. Muchas gracias por esta exposición, de verdad que muy interesante. Al respecto, se ha comentado sobre las diferentes fuentes de energía que cada país tiene en diferentes formas, porque realmente Latinoamérica es un continente muy complejo. Pero sí sería interesante, como continuación de una pregunta que hubo anteriormente, tener más en cuenta la electrificación rural. Y hemos hablado aquí de renovables quizás muy superficialmente, teniendo en cuenta que es un continente con mucho poder y mucha materia prima para tener energía renovable. En este sentido, por ejemplo, hablando de las zonas rurales,
donde el gas no llega por las diferentes situaciones topográficas y demás. Tenemos una riqueza en cuanto a cultivos, que el desecho, por ejemplo, de la caña de azúcar, del algodón y demás, se puede utilizar como materia prima en biomasa, cosa que nunca se ha comentado, no se ha hablado, de la eólica un poco, de la solar, pero todas estas regiones realmente rurales que podían aprovechar, en lugar de encender ¿cómo se decía? el generador, pues encender la placa para darle un bienestar social. No sé, con este laboratorio de España, si estas multinacionales pueden colaborar un poco más o meter dentro de los programas más energía renovable antes que la nuclear o cosas por el estilo, ¿no? Bueno, yo por alusiones, realmente es que nosotros no hacemos energía nuclear, salvo que alguien nos la contrate, que nadie lo hace. Pero la población urbana latinoamericana es el 85% del total. Es la zona del mundo donde hay más población urbana del mundo. Luego, la parte rural, eso explica por qué la penetración eléctrica es tan elevada. Porque esa Latinoamérica rural que usted está comentando es relativamente pequeña. No digo que no sea importante, pero es relativamente pequeña desde un punto de vista del total de la población. Voy más allá. La penetración de renovables, las pequeñas redes de distribución, el papel, como comentaba la otra persona que preguntaba, de las baterías, la biomasa, la solar, la mini hidráulica, desde luego pueden jugar y están jugando un papel importante en la electrificación rural. Llevar una línea de transporte de distribución desde el centro urbano hasta una pequeña población en el Amazonas o en la zona andina es extremadamente caro, pero las alternativas más pequeñas son viables desde un punto de vista relativo, pero tienen un coste y el coste lo tiene que afrontar realmente o bien el consumidor o bien el contribuyente, o en alguna medida también las empresas que tengan en su programa de actuación ayudar a estas pequeñas comunidades locales. Pero no pensemos que solamente lo van a hacer las empresas podrán colaborar, pero en el fondo es un programa de electrificación rural que por lo tanto corresponde a cada uno de los estados y llevarlo a la práctica. La pregunta que tenías tú. Hola, buenos días. Que sean breves las preguntas, Sí. por favor. Mi nombre es Andrés, yo soy ingeniero aeroespacial y sé que las empresas españolas tienen mucha presencia en América Latina y debido a eso, ¿por qué no han resuelto mucho de la pobreza energética que tienen los países de Iberoamérica, que llevan unos 40, 60 años sufriendo más o menos pobreza energética, especialmente, por ejemplo, la República Dominicana? ¿Me preguntas a mí? No, espera, vamos a hacer las 3 preguntas que quedan y las despachamos. Mi pregunta va para el exministro de Perú. En este sentido, él habló, pero así de una manera muy rápida, sobre la ley de consulta. Yo quería preguntarle si esta ley de consulta, en la cual permite la participación de la población, ha generado problemas y ha mermado la inversión y en costos, si la producción, pues lógicamente él tendría algo que decirnos, porque hay un problema latente en la zona de Cajamarca. Y la otra pregunta va a la señora Ana, en la cual dice usted, menciona seguridad jurídica y regulación. Yo quería preguntarle qué países son los que en Latinoamérica que no dan seguridad jurídica y en lugar de acrecentar la inversión huyen los capitales. Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Y la última pregunta allí. Espera un poco que te pasan el micrófono. Gracias. Quería preguntarle específicamente al señor Rafael Bernard si frente a Brasil, Perú y Colombia, por ejemplo, que tienen un autoabastecimiento energético competitivo, si Argentina tiene aún un largo camino que recorrer. Perfecto, muchísimas gracias. Con estas preguntas cerramos y yo creo que ha quedado bastante repartido el juego. Para la pobreza energética, no sé si Sebastián o Carlos queréis contestar. Yo más o menos. Bueno, yo creo que no debemos confundir yo hablaba antes del hardware, del software y del mercado donde se toman las decisiones y se producen las inversiones. Pero yo creo que no debemos confundir el papel de las empresas con el papel de los gobiernos. Es decir, las empresas invierten
en función de una tasa de retorno de sus inversiones. Tienen en paralelo, con parte de sus beneficios, tienen algunas empresas la voluntad también de colaborar en la integración social, regional y de todo tipo. Pero no es el papel fundamental. Las decisiones en los consejos de administración de las empresas no son vamos a ayudar a estos países o vamos a hacer esto por aquellas comunidades, es vamos a invertir en estos mercados para obtener unos ingresos, un beneficio. Entonces, ¿por qué las empresas no hacen ese tipo de actuaciones? Porque su cometido social, su propósito, su objeto social no es ese. Y no lo yo creo que no lo van a hacer. Lo que sí pueden es colaborar, enseñar, invertir y hacer de una forma leal inversiones en los países donde se puedan generar esos retornos y beneficien, por supuesto, al grueso de la población. Y eso es a lo que me refería en mi intervención con la buena política energética, la buena regulación, las inversiones en el hardware, en las instalaciones. ¿Y dónde se hace todo eso? En el mercado, que es donde tienen que quedar estas normas bien definidas y generar esos retornos para que eso suceda. Y eso eso en el fondo es la esencia del capitalismo, no tiene mucho más explicación. Yo, al margen de eso, todos los proyectos de mejora social son bienvenidos, yo creo que son muy justos y muy razonables, pero no dejan de ser una parte relativamente pequeña de la actividad empresarial. Bien, don José Nicanor, la pregunta de la señora sí, que es muy interesante. Yo voy a aprovechar efectivamente, nosotros hemos tenido la especial preocupación de pasar legislación de promoción de inversiones, pero con esta particular atención a que la inversión venga acompañada también con lo que son fondos de reserva social. Eso ha generado, por ejemplo, proyectos muy interesantes en minería y energía, y que requieren, por cierto, la intervención de la población, de tal forma que no sientan que los proyectos que son priorizados con cargo a estos fondos vienen por el lado del privado, del propio gobierno, sino vienen de las comunidades. El pase de la legislación de comunidades en el marco de la consulta previa no ha buscado nunca generar restricciones, sino por el contrario, establecer ese criterio de participación. Es verdad también que quizás no ha habido una interpretación adecuada en algunas regiones, pero esto no nos hace perder la esperanza y la expectativa positiva que podamos eventualmente lograr que esto se entienda como un mecanismo de participación más como una restricción a todo el programa de inversiones. Esa es la intención. Muchísimas gracias, sobre todo por la brevedad. Anne. Sí. Bueno, me va a permitir que no sea políticamente incorrecta y no mencione ningún país en concreto, pero sí me gustaría hacer un matiz. Yo creo que hay una cosa que es, cuando hablamos de seguridad jurídica de un país, yo creo que todos los países de América Latina tienen un cuerpo legislativo claro y que favorece la actividad empresarial, ¿no? Entonces yo no hablaría de país, hablaría de gobiernos. ¿Vale? Y yo creo que a veces en algunos países donde el marco está y ha funcionado, pues llegan al gobierno equipos que tienen una interpretación diferente de las cosas y que quieren cambiar las reglas del juego, ¿no? O sin cambiarlas se las saltan. Y entonces, bueno, pues eso hace que yo creo que todos los que estamos aquí, en algunos casos conocidos y públicos, pues hemos sufrido procesos que no son agradables y que pueden llevar a la decisión de salir de un país, que no es lo deseable. El marco regulatorio es lo mismo, ¿no? Yo creo que también todos los países y todos los que compramos empresas o vamos a licitaciones y ganamos concursos para hacer proyectos allí, lo hacemos con unas reglas del juego que conocemos, que aceptamos y que lo que esperamos es que se cumpla y afortunadamente en la mayoría de las ocasiones se cumplen. Gracias. Rafael, tu última pregunta. Bueno, yo respecto al tema de Argentina, del futuro, del cuánto más o menos puede tardar en tener esa autosuficiencia, aparte de la regulación, he hablado antes de las políticas económicas, tienen que tener un sentido económico. Entonces, por ejemplo, una política de precios máximos lo primero que hace es cortar el incentivo para la inversión. Y en un negocio como puede ser el que yo más o menos conozco, que es el del petróleo, pues es prácticamente inmediato el momento en que tú no puedes cobrar lo que vale, ¿para qué lo vas a producir?
Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido un placer moderar este panel. Y gracias al público, además, por su participación, sobre todo a la señora que ha hecho las preguntas más periodísticas. Y nada, pues hasta la próxima y muchas gracias por asístir. Muchas gracias. Nos dejamos.